Deshumanización como antesala a los genocidios en el siglo XX, el caso armenio. María García. El término genocidio fue creado por el abogado judeo-polaco Raphael Lemkin, para designar aquellos crímenes perpetuados con el fin de destruir a un grupo definido, ya sea por motivos religiosos, nacionales, raciales o étnicos. No buscaba describir un fenómeno nuevo, sino denominar uno de los delitos de lesa humanidad más reiterados y voraces. El término fue mencionado en la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946, más la definición del mismo, que incluía políticos entre los factores que determinan al grupo perseguido, fue sujeta a polémicas entre los países miembros de la organización. En 1948 se definieron como actos genocidas, el asesinato, los ataques físicos o psicológicos serios contra los miembros de un grupo, los daños deliberados a las condiciones de vida colectiva, las medidas de despoblamiento y el secuestro de niños en beneficio de otro grupo, superíndice 1. No fue hasta finales del siglo XX que las Naciones Unidas persiguieron a un Estado acusado de genocidio por primera vez, superíndice 2. Pero para ese entonces al menos 14.300.000 superíndice 3 de personas ya habían sido asesinadas en crímenes genocidas en el que fue el siglo más mortífero de la humanidad. Las características comunes que unen a todas las víctimas es que su verdugo fue el gobierno del estado en el que residían, o de otros grupos exacerbados por el mismo, conllevando una previa deshumanización, junto con la demonización empleada para justificar el genocidio. Lo esencial es que este grupo esté definido como enemigo absoluto, por tanto, previamente naturalizado, es decir, animalizado y separado de la humanidad. La deshumanización y el desprecio a grupos humanos no es particular del periodo referido, es una práctica casi inmemorial, al igual que el genocidio, cuya antigüedad está retratada incluso en textos bíblicos. Las personas negras fueron consideradas como un eslabón intermedio entre el hombre y el simio, mitad humano. La misma denominación que se le dio a los judíos en el régimen nazi. De esta manera, la percepción de humanidad es determinada por el grupo mayoritario, dominante. La existencia de razas inferiores se menciona tan tempranamente como al comienzo de la colonización americana, aunque hubo incluso aquellos que propusieron que los indígenas no eran humanos. Hacia mediados del siglo XIX Charles Darwin publicó su magnum opus El origen de las especies, donde expuso su teoría de selección natural. Esta fue tergiversada por aquellos que querían legitimar sus acciones en el hemisferio sur, quienes manifestaron que su predominio, acompañado de un sinfín de abusos, era parte de la naturaleza donde los pueblos débiles se ven forzados a sucumbir frente a sus superiores. De esta manera, la ciencia se volvió una justificación de la discriminación racial, empleando un lenguaje científico para esta deshumanización. El lenguaje es parte fundamental de la deshumanización, incluso de manera involuntaria, condiciona la manera en que pensamos. Es una práctica muy usada por los genocidas, quienes emplean términos que van desde objetos inanimados, veneno, escoria, hasta referirse a grupos enteros como animales o insectos, cucarachas, parásitos, ratas, con la finalidad de que no sean percibidos como individuo o como una colectividad humana, sino como una personificación de la maldad, que representa una amenaza y por lo tanto debe ser erradicada. En un siglo donde los avances científicos son adquiridos por las masas, la denominación de un grupo entero como bacilos tuberculosos que amenazaban un organismo saludable refleja el higienismo racial que fue ampliamente aceptado y que se instauraba a partir de finales del siglo XIX.
Deducir que quien ejecuta órdenes genocidas es un bárbaro sádico es tranquilizador para la conciencia de las masas. Pensar en el genocidio como una excepción extrema lo aleja de nuestra realidad y nos excusa. Todos los mecanismos para exacerbar la deshumanización de un grupo no cambian la realidad de que el verdugo debe ejecutar a una persona. Considerando que ibas a matarlos a todos, ¿cuál era entonces el sentido de la humillación, de las crueldades? Pregunta el escritor a Stangl, encarcelado de por vida en la prisión de Düsseldorf, y él responde, para condicionar a aquellos que iban a ser los ejecutores materiales de las operaciones. Para hacer posible lo que estaban haciendo. En otras palabras, antes de morir la víctima debe ser degradada, para que el asesino cargue con menos culpa. Comprendemos que tiene una conciencia que le remite sus actos. La humanidad es un término que abarca a todas las personas de nuestra especie. Las diferencias sociales que hemos impuesto a los distintos individuos que la componen no dejan de ser construcciones artificiales que, en este caso, buscan presentarnos al otro de una manera tan lejana y ajena a nosotros que los lazos que nos unen y que nos llevan a sentir compasión y solidaridad por su mera existencia desaparecen. De esta manera, se facilita que pensemos en él como una cosa, cuya eliminación no resulta conmocionante y que, bajo la influencia de diversas formas de propaganda, se convierta en una necesidad. El problema con Eichmann era precisamente que tantos eran como él, y que muchos no eran ni pervertidos ni sádicos que eran, y siguen siendo, terriblemente y terroríficamente normales. Esta normalidad era mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas. Pues ahora el genocida no es bárbaro ni sádico, es totalmente normal. Arendt dedicó su vida al estudio de los totalitarismos, que en la mayoría de los casos, particularmente en el siglo XX, son el germen de los genocidios. En su libro El origen de los totalitarismos situó al genocidio del pueblo armenio como un precedente a los múltiples genocidios que tendrían su raíz en el imperialismo. El primer genocidio del siglo XX, que Lemkin estudió para desarrollar el término, tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial y se cobró la vida de 1.400.000 armenios que residían en el ya decadente Imperio Otomano. Es imposible describir el origen de este trágico acontecimiento sin remitirnos a la doctrina islámica, pues el Imperio Otomano, pese a ser multiétnico, era teocrático, regido por la Sharía prescripta en el Corán y cuyo máximo profeta es Mahoma, quien llama a la jihad contra los infieles, combatiles hasta que paguen tributo en signo de sumisión y reducibles a nuestra merced, superíndice 1. Esto establecía no solo un sistema tributario que los no musulmanes debían abonar, sino también la imposición de una jerarquía donde las minorías no musulmanas se veían relegadas al último eslabón. En una sociedad teocrática, cuya religión prohíbe la igualdad entre el fiel y el hereje, los abusos hacia estos últimos fueron constantes en la historia otomana. Maronitas, drusos, griegos y especialmente armenios, dentro de muchos otros pueblos, se vieron afectados no solo por las leyes desiguales sino también por múltiples hostigamientos que desencadenaron espeluznantes masacres. Sasún fue la primera de estas en la etapa moderna del Imperio Otomano, extendiéndose por 24 días a finales del otoño de 1894, fue ordenada por el sultán Abdülhamid II. El conflicto se originó por la resistencia armada de los armenios de esta localidad frente a la doble tributación, ya que debían pagar tanto a los turcos como a los kurdos. Su brutalidad se replicó por distintos poblados y se cobró más de 300.000 víctimas. Hermano mío, si quieres noticias de aquí, nosotros hemos matado 1.200 armenios, todos ellos no eran más que comida para los perros. Corre el rumor de que nuestro batallón se le ordenará pasar por vuestra región si es así,
mataremos a todos los armenios allí. En el fragmento citado, extraído de una carta de un soldado turco hacia su familia, vemos reflejada la percepción despiadada de quien comete estas atrocidades. Las víctimas no son vistas como dignas de vivir y su muerte no es más que un leve contento para el perpetrador. Las degradaciones sufridas por los armenios iban desde gritos que los llamaban perros infieles superíndice 1 superíndice 2, abusos sexuales a las jóvenes, confiscación de bienes y una constante intimidación junto a amenazas de ser convertidos en las siguientes víctimas. A la opresión física se le suma el desgaste mental que estas humillaciones generaban. La deshumanización de los armenios cimentó el camino que conducirá al posterior genocidio. El derrocamiento del sanguinario sultán y la asunción de un gobierno encabezado por hombres irreligiosos fue vista por los armenios como una posibilidad de mejora de su situación. Pero pronto la política de los jóvenes turcos demostró su tinte nacionalista, Turquía para los turcos, que en un estado multiétnico significó la represión de las identidades que no compartían ni religión ni lazos étnicos con el grupo dominante. Las demandas armenias por la obtención de reformas que mejoraran su situación no cesó y las amenazas se distribuyeron a la población mediante la prensa y el patriarcado. La espada turca ya ha matado millones de infieles y aún tiene la intención de matar millones más. Sabed que los turcos se han decidido a someter y limpiar a los infieles armenios que se han convertido en microbios tuberculosos para nosotros. Esta amenaza, escrita en 1913, es solo una de tantas donde se delata la intención genocida que emplea los rasgos deshumanizantes ya mencionados, pueblos como parásitos que afectan un cuerpo sano y su eliminación como la cura. La inserción de Turquía a la Primera Guerra Mundial, apoyando al Imperio Alemán, inversor económico y cómplice en las matanzas armenias, aportó el momento esperado, pues se creía que el turbulento contexto internacional haría que el crimen pasara desapercibido y quedara impune, como habían quedado todas las matanzas anteriores. De esta manera, en abril de 1915 los líderes e intelectuales de la comunidad fueron secuestrados y asesinados. Acusados de conspirar contra el gobierno, de traición y separatismo, la población sufre deportaciones en condiciones inhumanas, donde la mayoría pierde la vida no solo por el cansancio y el hambre, sino por el ataque de bandas de criminales liberados conformadas para el asesinato en ruta de los deportados. Aquellos que logran llegar al destino, generalmente a Siria, fueron ejecutados allí. Los hechos son difundidos por la prensa occidental y tras la victoria aliada se intenta condenar a los jóvenes turcos por los mismos. Pero la impunidad se repite, no solo por el hecho de que estos huyeron hacia Europa, sino que con el instauramiento de un nuevo gobierno turco liderado por Kemal Atatürk se rechazaron tanto las imposiciones aliadas como los esfuerzos internos por hacer justicia. Múltiples autores han señalado que la impunidad y la magnitud del genocidio se establece como precedente para los genocidios posteriores, la denominación de grupos enteros como enemigos del Estado y el empleo de un chivo expiatorio por el gobierno turco. Ya sea explícito como, ¿quién habla hoy de los armenios?, pronunciado por Adolf Hitler tras la invasión a Polonia, o implícito, pues muchos generales del ejército nazi habían servido como asesores del ejército turco durante las deportaciones. La deshumanización que se origina y se justifica con la religión se extiende por centenares de años y le cuesta la vida a millones de personas. Se difunden por medios oficiales o no oficiales narrativas que incitan no solo al odio, sino a la demonización y a la necesidad de extirpar a estos miembros que corrompen la sociedad. Su eliminación no concierne únicamente al Estado y no sería posible sin la complicidad e indiferencia de las mayorías,
que exacerbadas claman por la derrota de un enemigo cuyos rasgos corresponden a los de un demonio intentando sembrar perversidad. No se lo extirpa únicamente de la vida, sus bienes enriquecen al verdugo y su sangre forja la gloria del grupo dominante, que se jacta de la misma y difunde el terror. Estas prácticas se extienden por todo el siglo pasado, ¿y qué nos asegura que estamos exentos de ellas? Frecuentemente surgen grupos que incitan a la división y acusan a los eslabones más vulnerables de nuestra sociedad de cuantos problemas puedan. Quizás más sutilmente que dirigirse hacia ellos como bacterias, pero efectivamente despojándolos de sus características humanas, privándolos de su individualidad y demonizando su mera existencia. Debemos recordar que el genocidio no comienza con la eliminación física de la víctima, pero sí con su acusación y posterior exclusión. Está intrínsecamente relacionado con la deshumanización.